Es una de las características principales cuando desarrollamos aplicaciones, entender quién va a ser nuestro público, cómo normalmente logramos eso, básicamente adoptando prácticas de diseño centrado en el usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener unas etapas iniciales donde descubrimos cuáles son esos requerimientos, hacemos una investigación de mercado, hacemos una investigación desde el punto de vista de UX, experiencia de usuario, y priorizamos todos esos hallazgos para luego comenzar a definir verdaderamente quiénes son nuestros usuarios, ¿sí? Cuáles son esos storyboards que los usuarios van a estar realizando dentro de la experiencia que vamos a plantear, cómo es ese mapa de experiencias, cuáles son la tipología de esas personas, ¿sí? Nuestros valle personas, cuáles son los casos de uso que se plantean allí. Y luego comenzamos en una etapa donde hay una serie de iteraciones, ¿sí? Comenzamos a hacer una ideación, planteamos algunos wireframes, planteamos una arquitectura de información para que las personas, digamos, puedan de alguna forma entender cómo va a ser la navegación que van a encontrar en cada pantalla y que la aplicación sea muy diciente para ellos. Se hace prototipado, se comienza a iterar sobre ese prototipado. Ahí hay distintas técnicas como para hacer interacción con los usuarios, incluso antes de poder desarrollar, antes de querer desarrollar nuestra primera línea de código. Esas iteraciones se pueden hacer más fácil sobre diseño porque suelen hacer iteraciones mucho más rápidas y especialmente menos costosas. Y por último, es que llegamos verdaderamente como una etapa de implementación donde tenemos una parte de desarrollo, podemos hacer testing con usuarios ya con el producto real, y vamos optimizando, bueno, vamos midiendo y optimizando esas reacciones que tienen los usuarios con respecto a lo que le estamos presentando, ¿sí? Por eso aparecen digamos, ciclos de iteraciones, porque puede que en cada momento nosotros vamos a desear volver a una etapa anterior para recapitular y replantear algunas decisiones que se tomaron anteriormente, ¿sí? Cuando me refiero a estudiar las personas en detalle, es que nosotros tenemos que entender a quién va dirigido ese producto digital, ¿sí? Cuáles son las motivaciones de esa persona, qué retos nosotros vamos a querer que ellos de pronto superen con este medio digital que nosotros estamos creando, entender cuáles son sus necesidades, sus expectativas, cuáles son sus intereses, porque definiendo eso, y no quiere decir que sea un único prototipo de personas, pueden haber varias, vamos a entender cómo poder hablarle a cada grupo de personas en general, ¿sí? Eso es lo que busca este tipo de principio de diseño orientado hacia las personas, y es una de las estrategias que a nosotros nos ha servido mucho para acercar ese producto cada vez más al cliente final, ¿sí? El segundo punto tiene que ver con los dispositivos, y aquí es un paréntesis o un llamado a entender que en la gran variedad que hay, la diversidad que hay, también existe complejidad desde el punto de vista de desarrollo, ¿sí? Estamos hablando que podemos hacer desarrollos para dispositivos móviles, pero entonces ahí hay muchas diferencias de tamaños, los llamados smartphones, los llamados phablets, porque superan ciertas dimensiones de pantalla, o los tablets propiamente. Hoy en el mercado ya existen también una cantidad de dispositivos plegables que también son un reto para abordar desde el punto de vista de desarrollo, porque cuando están desplegados pueden tener una orientación, digamos, más horizontal, pero cuando están plegados pueden ser más verticales, pueden cambiar resoluciones, pueden cambiar la forma en la que ejecutan aplicaciones, ¿sí? Y hay un entorno de dispositivos también alrededor de estos smartphones, relojes inteligentes, este tipo de lentes de visión artificial o virtual, los dispositivos que están en nuestros vehículos o en los televisores inteligentes, vienen a conformar o a nutrir más ese ecosistema de desarrollo mobile, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos una idea, o nuestro cliente tenga una idea y quiera abordarlo, uno de los puntos de partida es entender de las personas
a quienes les vamos a enfocar cómo es su vinculación al mundo digital, qué tipo de dispositivos tienen, en dónde hacen, dónde frecuentan su navegación. Y de acuerdo a eso se van tomando decisiones que más adelante se plantean ya en un proceso de arquitectura, que también les voy a hablar como al final, ¿sí? Fíjense que esta estadística nos da cuenta de cómo es esa gran variedad de dispositivos. Acá en Estados Unidos, en una encuesta que se hizo en 2023, fíjense que alrededor del 96% tenían de alguna forma un dispositivo smartphone en sus manos, ¿sí? Pero no es lo único, ¿sí? Muchos de ellos, 33% tenían algún tipo de smartwatch, 24% tenían algún tipo de dispositivo para, digamos, un smartphone o hacer domótica en el hogar, 39, casi 40% tenían algún tipo de dispositivo de streaming que también funciona por vías inalámbricas. Y fíjense que pues todo eso se termina conectando en un gran ecosistema, ¿sí? Parte de entender los usuarios es entender cuáles dispositivos a nosotros le vamos a dar em, soporte con nuestros desarrollos, porque hay que tomar decisiones también. Es difícil querer abarcar todo y que en todos los dispositivos de esta gran variedad funcione correctamente, ¿sí? Uno de los retos importantes con esta variedad de dispositivos es identificar cómo en Android normalmente hay una adopción de dispositivos un poco mayor que en iOS, dependiendo pues el país. Hay países donde esta relación cambia, pero en líneas generales a nivel mundial la relación es como un 70-30, ¿sí? Entonces, si nos vamos a especializar en Android o nos vamos a especializar en iOS porque puede que nuestro foco sea diferente, esto también hay que tomarlo en cuenta, sobre todo porque cada sistema operativo tiene sus particularidades y los usuarios esperan usar aplicaciones muy bien adaptadas a esas particularidades de cada sistema operativo, ¿sí? Y no solo se queda allí, hay que tomar en cuenta las gamas de los dispositivos que vamos a abordar, que vamos a soportar, si son dispositivos gama baja, dispositivos gama media, dispositivos gama alta, si tienen una orientación particular o unas densidades de pantalla, que básicamente cuando hablamos de densidades me refiero a que en la misma cantidad o pulgadas de pantalla, la resolución cambia porque la densidad de puntos en esa pantalla puede ser mayor o menor y eso puede cambiar según la calidad de los displays de cada dispositivo, según cada fabricante. Entonces, fíjense que hasta esos detalles nosotros tenemos que lograr tomar en cuenta para poder tomar decisiones acertadas al momento del desarrollo. Cada fabricante incluso puede tener una capa de personalización muy particular. Eso también es importante considerarlo porque algunos desarrollos, sobre todo cuando se usan dispositivos como cámaras, em, pueden necesitar una adecuación desde el punto de vista de código con unos SDK propios, unos kits de desarrollo particulares de cada fabricante. El caso más común ahorita es Huawei, que desde la restricción que impuso Google, pues Estados Unidos con respecto al uso de los Google Play Service, mucha de la ejecución en los componentes de Huawei que son propios de estos dispositivos ya se tienen que hacer con SDKs propios, distintos a los que se usan para Android, siendo igual aplicaciones que se distribuyen para un ecosistema Android, ¿sí? Porque digamos que el sistema operativo de Huawei hoy en día es un derivado de Android. Entonces, esos temas también hay que tomarlos en cuenta para poder ajustarnos y ser como relevantes en el mercado, ¿sí? Una de las decisiones que normalmente se buscan en estos proyectos es que nosotros demos soporte desde una versión de Android hacia arriba y desde una versión de iOS hacia arriba, y eso ya involucra también una restricción sobre los dispositivos, ¿sí? Tratando obviamente de relegar aquellos dispositivos donde no tengan mayor cantidad de usuarios objetivo nuestro, ¿sí? Que hay que tomar en cuenta también los temas de fragmentación del sistema operativo, porque tenemos que poder ofrecer retrocompatibilidad en el caso que sea necesario, ¿sí? Y, por ejemplo, acá ven cuál es la gran fragmentación que ocurre en Android por las versiones de sistema operativo. Fíjense que a nivel de adopción,
Android 14, que ni siquiera es la versión más nueva porque ya estamos en la 15, tiene 26%, y de ahí, por ejemplo, la 13 tiene 22%, la 12 tiene 15%, y la 11 13%, y cada una de ellas, cada una de esas versiones puede que tenga un reto particular desde el punto de vista de desarrollo para utilizar ciertas funciones, para activar ciertos permisos, para integrarse con algunos terceros. Entonces, es súper valioso para nosotros entender, y ahí vamos hilando la conversación, quiénes son los usuarios, cuáles son los dispositivos, y de esos dispositivos, cómo es la fragmentación, para nosotros ir de alguna manera depurando todas esas decisiones. Esto no es solamente, no ocurre en Android, también en iOS hay una fragmentación, solo que en iOS no es tan compleja resolverla porque el fabricante siempre es el mismo, es Apple, y él trata de mantener, digamos, soporte entre versiones anteriores. Pero muy normalmente los dueños de iPhone se actualizan muy rápido en comparación con lo que ocurre en Android, ¿sí? El tercer ingrediente que les quiero comentar es acerca de las decisiones que nosotros debemos que tomar cuando queremos tener un tipo de distribución específica de nuestra aplicación, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con distribución? Es por dónde vamos a habilitar a los usuarios que utilicen nuestra aplicación, ¿sí? Puede que nosotros busquemos una distribución vía web. Esa distribución vía web la podríamos hacer pensando que nuestra aplicación es una PWA. Esta PWA es una aplicación básicamente web, pero que se asemeja mucho a temas mobile porque es capaz de em, digamos, simular ciertas características que tienen las aplicaciones mobile, como pueden ser el guardar información localmente, trabajar incluso de manera offline, tener algún tipo de operación en segundo plano. Y eso es algo que pues, hasta hace poco era solamente posible con este tipo de aplicaciones instalables. Ahora también las PWA que ofrecen una ventaja, todas son accesibles desde navegadores web y no tienen que instalarse, los tiempos de desarrollo pueden ser menor, la distribución es muy inmediata porque es simplemente publicar una distribución nueva de nuestra aplicación web en un servidor o en un servicio especializado para alojar aplicaciones web, ¿sí? Por el otro lado, entonces están las aplicaciones ya instalables que normalmente vienen descargadas de tiendas. Uno tiene que decidir sobre en cuáles tiendas las va a disponibilizar. Pues normalmente siempre va a entrar a App Store y Google Play Store, pero puede que nos pidan también desplegarla en App Gallery de Huawei o en alguna tienda relacionada con Amazon o en el Galaxy Store. Depende de las características como tal de la aplicación que nosotros queremos disponibilizar, ¿sí? Decidido pues cuáles son las tiendas, nosotros también tenemos que plantear, y ya más adelante vamos a entrar como en los puntos técnicos, qué tipo de aplicación nosotros vamos a desarrollar, ¿sí? Aplicaciones que sean instalables, pero desarrolladas bajo un enfoque nativo, o aplicaciones desarrolladas bajo un enfoque de cross-platform, ¿sí? Que bajo una misma base de código podemos distribuir hacia distintas plataformas, llámese Android, iOS, etcétera, pero garantizando que esos componentes sean lo más cercano posible a lo nativo, o aplicaciones de corte híbrida que tienen la misma posibilidad que las cross-platform, pero tienen una capa de renderización tipo WebView intermedia que hace, es como si tuvieras una capa de un navegador embebido dentro de tu aplicación que es capaz de renderizar tecnologías web, y eso hace que se ralentice un poco la experiencia del usuario, ¿sí? Pero cada una tiene sus ventajas, sus desventajas, eh, incluso sus tiempos de desarrollo asociados, ¿sí? Si nosotros hablamos de distribución por tiendas, tomamos la decisión de que nos vamos por tiendas, también hay muchas alternativas allí eh, y muchas micro decisiones que debemos tomar al momento de hacer esa distribución, ¿sí? ¿Cuáles son? Pues tengo que tener un developer account, eso implica unos costos, esos costos los tiene que asumir pues el proyecto, el cliente. Normalmente en Android son $25 el pago único, en App Store depende si es la licencia como Enterprise,
o la empresarial puede tener un pago anual entre 99 y 299. Puede que yo no quiera distribuir en tiendas a todo el público en general, sino yo quiero solamente restringido a un dominio o a mis empleados de mi empresa. Entonces ahí yo podría pensar en un, en una plataforma de administración de dispositivos como MDM, ¿sí? Donde yo me suscribo por dispositivo, pago un fee mensual, en este caso, pues en Android $2 y en Apple 3, y yo logro gestionar esos dispositivos desde una consola administrativa. Y yo soy el encargado de decirle, este dispositivo va a utilizar esta aplicación, va a tener estas políticas de seguridad, va a tener estas restricciones, ¿sí? Si es la empresa quien dota a sus empleados o a sus usuarios de esos dispositivos, ¿sí? Entonces tienes esos dos sabores, la cara como más empresarial, la cara como más pública. eh, Independientemente de la vía que elijas, tienes que entender que cuando vamos por tiendas, perdemos un poquito el control de esos artefactos que nosotros desarrollamos. Y cuando digo perdemos el control, es que ellos tienen unas políticas de gobierno muy claras, entonces uno tiene que proveer información sobre el contenido de la aplicación, sobre criterios de privacidad de la aplicación, si estamos usando anuncios, especificar qué tipo de anuncios, si nuestra aplicación puede ser considerada en algunos términos como spam. Nosotros tenemos que dar una serie de justificaciones al respecto, tenemos que cumplir todos los criterios de seguridad que ellos plantean, a ceñirnos a las guías de diseño que son como estándares para poder publicar. Tenemos que tener incluso presente la legislación del país donde nosotros vamos a distribuir, porque ya por tienda nosotros podemos activar, yo quiero estar en toda Latinoamérica o quiero estar en todo el mundo, pero pueden haber políticas propias de exportación de servicios de desarrollo que incurran en unas acciones legales que hay que justificar ante la tienda. Entonces, eh, muchos de estos temas hay que considerarlos con el simple hecho de decir, yo quiero distribuir mi aplicación públicamente en Colombia o para todo el mundo, ¿sí? Y tomar en cuenta que también se va a escapar de tus manos los lapsos de espera para que esa publicación sea efectiva, ¿sí? Puede que al principio una aplicación la revisen muy rápido, pero normalmente en Android tarda entre 3 y 7 días, en especial cuando son aplicaciones nuevas. Entonces, garantizar, por ejemplo, una salida a producción que yo diga el día 30 de marzo yo quiero tener la aplicación publicada, va a ser siempre muy retador llegar a una fecha concreta a menos que la publique con mucho tiempo y no la haga visible hasta ese momento, ¿sí? En esos tiempos pueden haber rechazos, puedes entrar en un ciclo de incumplimiento de alguna política y luego uno da las razones de por qué cree que no está incumpliendo y así sucesivamente hasta que final se logra solucionar ese caso, pero ese interín pudo haberse tomado varios días para el proceso de despliegue, ¿sí? E incluso si no tienes ningún contratiempo y despliegas la aplicación, pero tienes presencia en todo el mundo y tienes un gran número de usuarios al principio, esos tiempos de propagación, que es yo libero mi aplicación y digo que quiero estar disponible al 100% para todos mis usuarios, si yo tengo una masa de usuarios muy grande, eso tampoco es tan efectivo de forma inmediata, sino que progresivamente a algunos usuarios les va llegando esa actualización y vas a poder ofrecer como esa migración hacia la nueva versión. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta porque puede que te convenga mejor una estrategia de liberación progresiva donde en un principio libero 5%, después 10%, 15%. Si hay algún error dentro de mi aplicación o algo que de pronto yo no había testeado, me puedo dar cuenta en ese instante con una cantidad de usuarios menor, así lo libero de un solo golpe para el 100% de los usuarios, ¿sí? Entonces, fíjense que aunque parece algo como una minucia eh, poco relevante, realmente sí es importante dependiendo del contexto, dependiendo de la situación, el cliente,
la cantidad de usuarios, ¿sí? Recuerden que no siempre vamos a estar desarrollando una aplicación nueva, muchas veces son evoluciones de aplicaciones existentes y son parte de lo que tenemos que tomar en cuenta al momento de nosotros intervenir como desarrolladores, ¿sí? El cuarto punto que les comento tiene que ver con la visibilidad de nuestra aplicación y esto es qué prácticas yo voy a utilizar para que poder hacer una optimización en el App Store, ¿sí? En la tienda de aplicaciones que sea. Y cuando digo optimización es que si yo quiero que mi aplicación sea relevante para ciertos usuarios, verdaderamente le aparezca a ellos en las búsquedas, ¿sí? Si yo quiero que mi aplicación tenga un buen ranking dentro de la tienda, entonces yo tengo que hacer una serie de acciones para que eso ocurra. Si yo quiero que mi aplicación se pueda descubrir desde un navegador, que es el caso que se muestra acá, también tengo unos lineamientos para poder favorecer eso, ¿sí? Entonces, normalmente aquí hay como una correlación entre, para los que vengan, por ejemplo, del mundo web y ya conozcan algún tema sobre SEO, hay prácticas que se aplican en SEO para la optimización de búsquedas en sitios de la búsqueda por motores de buscadores en general, motores de búsqueda, para aprovechar eso en sitios web y hay su equivalente en aplicaciones mobile, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el título de nuestro site acá va a ser como el nombre que tiene registrada la aplicación internamente, que no siempre es lo que está visible en la tienda, puede que internamente tenga pues otro nombre. No sé, si yo quiero mirar cómo es la velocidad de la página. Aquí yo tengo que usar otro tipo de métricas para determinar esa misma característica que se miraba en SEO, ¿sí? Entonces siempre hay como una traducción entre lo que ocurre en el mundo web, lo que ocurría normalmente en el mundo web y lo que va a ocurrir ahora con las técnicas de App Store Optimization. Puedo también, pues, decidir adoptar algún framework para mejorar ese proceso, ¿sí? Entonces yo puedo tener un framework como este donde me dice, yo puedo incrementar visibilidad o puedo incrementar conversiones, tengo que basarme en estos criterios para que la búsqueda sea mucho más efectiva, ¿sí? Que tener muy en cuenta qué título le voy a poner a la aplicación, cuál va a ser mi descripción corta, si le voy a poner o no metadatos, si voy a darle posibilidad de tener compras dentro de las aplicaciones, mi línea gráfica, los screenshots, incluso los videos. Hay aplicaciones que más que screenshots son como videos promocionales y eso ayuda a darle visibilidad dentro de la tienda, ¿sí? O si yo quiero algo ya como un crecimiento más orgánico, cómo mi aplicación o cómo mi equipo de soporte de la aplicación puede responder hacia los reviews que la gente puede publicar en la aplicación o puede ayudarme a mejorar mis números a nivel de descarga, mis números a nivel de puntuación de la aplicación, porque básicamente ese es el crecimiento orgánico que hoy las tiendas están favoreciendo, ¿sí? Pues por otro lado, puedo intentar usar herramientas que me ayuden, tanto la parte de iTunes Connect como la parte de Google Play tienen ciertas herramientas que te ayudan como a valorar si verdaderamente tu aplicación, incluso te hacen sugerencias sobre cosas que deberías cambiar para que eso termine ocurriendo, ¿sí? Entonces, muy importante, sobre todo cuando son aplicaciones completamente nuevas en el mercado, poder tomar decisiones sobre cómo yo quiero que la gente encuentre esa aplicación, ¿sí? El punto 5 y fíjense que muchos de pronto habrán pensado en la charla que iba a ser como el primero, y no, es que básicamente la tecnología, pues como habilitador, más que un fin, es un medio, ¿no? Entonces, yo no tengo que preocuparme en un principio de cuál es la tecnología con la que voy a desarrollar sin antes haber recorrido una serie de etapas, entender mi usuario, entender los dispositivos, entender cómo podría estar publicando, qué voy a favorecer y qué no. Y todavía no hemos hablado de lo que debería satisfacer esa aplicación de cara a objetivos del negocio, ¿sí? De nuestro cliente, qué es lo que quiere verdaderamente lograr con esa aplicación. Porque al final lo que busca una aplicación es ser usada.
¿sí? Y nosotros tenemos que garantizar que las personas van a querer usar esa aplicación para poder completar algunos objetivos de nuestro cliente. Entonces, en aras de que eso ocurra, uno de los aspectos a valorar es por cuál tecnología me voy, ¿sí? Entendiendo ya todo lo que habíamos conversado. Tecnologías hay muchas, yo les traigo acá tratando de resumir un enfoque de lo que podrían ser algunos tipos típicos de aplicaciones mobile, ¿sí? Ya les hablé un poquito de las PWA, que básicamente se consideran aplicaciones cercanas a mobile, no son aplicaciones mobile, por eso las pongo aquí que se publican en servidor web. Y son básicamente, necesitas un navegador en un dispositivo móvil y terminas ejecutando algún desarrollo bajo tecnologías web, ¿sí? ¿Cuáles? Muchas tecnologías basadas en JavaScript son capaces hoy en día de hacer, de crear una PWA, ¿sí? Básicamente creas un archivito donde le dices al navegador, esto es una PWA, tiene ciertas características y te aprovechas de las posibilidades que tienen los navegadores modernos para interactuar con el sistema operativo, con el hardware y hacer ciertas cositas que simulan una aplicación, ¿sí? Ahora, yo quiero aplicaciones distribuidas por tiendas, entonces lo que les había comentado, una app híbrida, nativa o cross-platform. ¿Cuál es la diferencia entre esas tres? En la híbrida, como les dije, normalmente ocurre que hay una capa intermedia donde se renderiza todas las interfaces gráficas. Esa capa intermedia normalmente es un WebView, es un browser pues embebido allí que facilita todos los temas de renderización porque es básicamente como si encapsularás una aplicación de este estilo, pero dentro de un contenedor nativo, ¿sí? La aplicación termina distribuyéndose como un artefacto nativo. Me refiero, sí, los que estén relacionados con Android, con iOS, el compilado de Android es un .apk o em, una bundle también puede ser, o en el caso de iOS, un archivo .ipa, ¿sí? Entonces esos contenedores, pero básicamente por dentro termina siendo una aplicación web, ¿sí? La aplicación cross-platform, en su caso, pues es un contenedor nativo que adentro tiene unas traducciones de unas tecnologías que no son nativas, pero que terminan generándose componentes de corte nativo. Entonces eso hace que el rendimiento sea mucho mayor porque no dependen de lo que un navegador pueda estar interpretando, ¿sí? La aplicación nativa que es, digamos, son las que uno podría decir de siempre, con las que nacieron desde un principio, con los kits de desarrollo propios de cada plataforma. En el caso de Android, el Android SDK, en el caso de iOS, pues todas las herramientas de kit de desarrollo de iOS. Básicamente eso es un contenedor nativo y dentro hay tecnologías nativas capaces de interactuar directamente con el sistema operativo y con las APIs del sistema operativo sin ningún intermediario, ¿sí? A nivel de rendimiento, estas siempre van a ser las mejores. Pues le sigue las cross-platform que tienen también unas ventajas porque, claro, esto lo desarrollas una sola vez y lo distribuyes a plataformas, mientras que la app nativa tienes que sí o sí garantizar un desarrollo para Android y un desarrollo para iOS porque las tecnologías son distintas, ¿sí? ¿Cuáles son esas tecnologías? Yo les dejo acá también como un abrebocas para entender un poquito cómo se tratan estas. Acá quiero simplemente como refrescar lo que les venía diciendo y es que si, por ejemplo, yo tengo una necesidad para uso total de las capacidades de hardware del dispositivo, probablemente me va a favorecer tener una aplicación nativa porque es la que más posibilidades tiene de hacer eso, ¿sí? Pero entendiendo que voy a estar orientándome hacia una única plataforma y por ende me va a incurrir en un casi que doble esfuerzo de desarrollo, ¿sí? Mientras que las cross-platform, las híbridas o las web apps son multiplataforma, pero su capacidad, por ejemplo, de uso de hardware o de APIs del sistema operativo va a ir decrementando a medida que se vuelven como más web, ¿sí? En las cross-platform que no tienen nada de web terminan siendo más altas que las híbridas o las PWA, ¿sí? Pero si los comparamos, por ejemplo, con tiempo de desarrollo y equipo de desarrollo, ¿sí? Fíjense que las aplicaciones nativas son muy buenas en hardware y en el resto de cosas que pueden hacer de rendimiento, pero requieren un mayor tiempo y un mayor equipo.
y de pronto hay clientes que no se pueden dar ese beneficio de costear desarrollos de esa naturaleza, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que se busca es buscar aplicar alguna técnica de desarrollo cross-platform o híbrido, donde me garantiza un menor tiempo y un menor equipo, pero entendiendo también que voy a tener menos capacidades, ¿sí? Em, si hay alguna duda, pues me van interrumpiendo o me van contando. Igual al final espero que podamos tener algunos minuticos de dudas, ¿sí? Em, la tecnología, como les digo, es un medio, no un fin. Entonces, básicamente, herramientas hay muchas. De elegir cuál es la más indicada va a depender también de muchos factores, pero acá les dejo algunas que son como más comunes, ¿sí? Habitualmente toda la parte web pues ya está dominada por frameworks muy famosos en el mercado, pues Angular, React o incluso Vue basado en HTML, CSS y JavaScript. Eso es lo más, digamos, habitual. El mundo híbrido se suele utilizar mucho o se solía utilizar mucho Ionic. Ya Ionic va un poquito en caída, pero es uno de los frameworks pues híbridos que ha estado como con más estabilidad pues desde siempre. Eh, Usaba Córdoba, ahora usa otro componente que ya les voy a comentar. Para desarrollar aplicaciones nativas, aunque estos nacieron con Objective-C y Java respectivamente en los años de salida de estas plataformas, hoy en día la evolución ha llevado en el caso de iOS a desarrollar con Swift y en el caso de Android a desarrollar con Kotlin, ¿sí? Ambos lenguajes multiparadigmas, súper útiles, orientados al desarrollo, con una sintaxis más concreta y posibilidades de hacer programación pues orientada a objetos, programación funcional, programación reactiva, realmente herramientas súper indispensables para el desarrollo mobile nativo hoy en día. Y cross-platform, dejo por fuera Xamarin porque ya es una iniciativa de Microsoft que está deprecada y nos quedamos, incluso Native Script también lo podríamos llevar como por fuera. Y es que esto buscan ser como la competencia a estos elementos que están por acá para basarnos en un solo framework y poder publicar esas distintas plataformas. ¿Sí? En el caso de Flutter, la que está tomando más fuerza últimamente dentro del lado cross-platform, React Native también ha disminuido un poco su tasa de adopción. Flutter es la que viene creciendo ininterrumpidamente en los últimos 3 4 años, entonces mucho ojo a este framework. Es un framework de Google, multiplataforma, capaz de distribuir en aplicaciones para Android, iOS, en desktop, para web e incluso para sistemas embebidos en dispositivos IoT. Lo puedes ver desde en un reloj inteligente, en un teléfono, en un computador de escritorio, en un kiosco de autoservicio, en una agencia comercial. Incluso puedes ver aplicaciones Flutter corriendo en pantallas de dispositivos médicos como tomógrafos, etcétera. O sea, la distribución de Flutter hoy en día con sus capacidades multiplataforma es muy grande. Entonces, súper recomendado que lo puedan ver en el caso de que se hace de su interés. Y acá les dejo alguna descripción de lo que podemos conseguir con cada una de estas tecnologías, ¿sí? PWA normalmente corre en un browser y nos va a generar un compilado de una típico web app. Ionic puede tener estos sabores desde el punto de vista de front, trabajar con Angular, con React, con Vue o con JavaScript plano. Hoy en día puedes descartar Córdoba e irte por Capacitor, que es una evolución de lo que era Córdoba en su momento, que es para poder gestionar esos temas multiplataformas, sobre todo basados en WebViews. Pero esa capa de WebViews siempre va a estar presente, ¿sí? Entonces la interacción siempre va a tener como una capa adicional. Puedes desarrollar aplicaciones, compilados de aplicaciones web y compilados para aplicaciones, perdón, mobile y compilados para aplicaciones web o incluso de esto también usando
el framework de Electron. ¿Listo? Y de estas dos que son como las competencias más claras hoy en día en el tema cross-platform, si nos vamos por React Native es porque de pronto tenemos una aproximación con React en los conceptos básicos de trabajar con componentes basados en reactividad, y entendiendo que hay una capa de interpretación JavaScript como una interfaz que va a permitir que esos componentes desarrollados en tecnologías no nativas se ejecuten como si fuesen componentes nativos para conseguir aplicaciones, compilados de aplicaciones mobile únicamente, ¿sí? Flutter propone otro tema y es que en este motor de renderizado que está acá en el medio, él es capaz de, en lugar de decirle al sistema operativo, pinta tus componentes nativos, él automáticamente sabe cómo pintar sus propios componentes renderizados que emulan a los nativos. Entonces, tener esa renderización del lado de Flutter hace que no dependa del sistema de renderizado del dispositivo destino, ¿sí? Y por eso Flutter puede correr en un dispositivo como embebido, porque él es capaz de entender cómo voy a renderizar en una pantalla que pueda pintar píxeles pues en ese display, ¿sí? Entonces, eso es la gran ventaja que ofrece Flutter y por lo que está siendo eh, muy bien adoptado para el tema mobile hoy en día. Pues incluso mobile y web, porque ya es capaz de desplegar aplicaciones web bajo la misma base de código e incluso ya adopta el sistema WebAssembly para tener estas aplicaciones web, digamos, como superpoderosas que pueden interactuar con el hardware del cliente de una forma mucho más natural, ¿no? Se cree que esa va a ser como la evolución de los sistemas web en general. Em, el punto 6 que les quiero comentar como ingredientes de valor tiene que ver con la monetización y es entender también si nosotros vamos a desarrollar una aplicación, si tiene una posibilidad de que esa aplicación genere monetización, ¿sí? Entonces, esa posibilidad de monetización viene por varios tipos de modelos, ¿sí? Puedes adoptar unos modelos que son basados en bienes y servicios y es, yo tengo una aplicación, llámese pues un juego o una aplicación tradicional donde yo puedo vender productos virtuales dentro de mi juego, ¿sí? Por poner un ejemplo, puedo distribuir o vender algún tipo de contenido, una funcionalidad, esas aplicaciones que son como freemium, que tienen una parte gratuita, pero quieres la parte avanzada o desbloquear algunas funcionalidades, entonces paga por esas funcionalidades adicionales. Puedo tener un modelo de suscripción. De pronto no sé si alguno ya se ha suscrito al tipo de aplicaciones, pero por ejemplo hay aplicaciones donde, no sé, te ofrecen un servicio de resúmenes de libros y uno paga una suscripción por la tienda y esa tienda suscribe tu perfil de pago de Google Play, por ejemplo, y mensualmente te debita o anualmente te debita cierto monto por esa suscripción, ¿sí? Ya las tiendas son capaces de gestionar esos modelos de suscripción también. O puedes vender productos de software propiamente, que serían una aplicación completamente de pago. No vas a tener ninguna capa gratuita, simplemente paga por la distribución del software, ¿sí? Puedes tener modelos orientados a bienes y servicios, que son ventas de productos físicos, membresías, ya que no ocurren en lo digital, sino que ocurren ya en el mundo físico, pero también lo puedes hacer por medio de la aplicación, no necesariamente por tiendas, pero sí puedes declarar que tu aplicación está en capacidad de hacer eso, ¿sí? O tienes otras opciones de generar ingresos desde el punto de vista de publicidad. Hay varios tipos de posibilidades de publicidad, los típicos banners, los banners como intersticios que cubren la pantalla, o simplemente esa publicidad que es como invasiva, que en algunas aplicaciones no gusta tanto, pero que no deja de ser una posibilidad de ingreso, ¿sí? O generar también aplicaciones ya de corte de pago. Fíjense que en este gráfico vemos cuáles son los porcentajes de uso de, por ejemplo, billeteras digitales para
pagos tanto en las tiendas como online. Y fíjense que ya están cubriendo alrededor de un rango entre el 25 y el 30% de compras por esta vía. Entonces, ya que la gente está usando ese tipo de instrumentos de pago, si nuestra aplicación puede hacer uso de ella, seguramente va a ser más fácil que alguien decida comprar algún servicio de tu aplicación, obviamente si le es de utilidad. Listo. Este punto 7 tiene que ver en cómo medimos nuestra aplicación. Pues nosotros podemos desarrollar, pero lo que no se mide no se puede mejorar. Y acá básicamente lo que quiero traerles es algunas alternativas para nosotros tener esa visibilidad, esa observabilidad dentro de nuestras aplicaciones, ¿sí? En Google Play y en App Store ya hay módulos de estadísticas y de indicadores donde yo puedo ver si una aplicación se rompió, hubo un crash, hubo un evento desafortunado para algún usuario, entender por qué se produjo eso, qué puedo hacer yo para solventarlo. Estadísticas típicas como números de descarga, usuarios conectados, de dónde provienen, cuáles son los dispositivos, ese tipo de cosas las podemos analizar nosotros dentro de las tiendas, ¿sí? Podemos vincular servicios como Firebase, por ejemplo, para hacer analítica de aplicaciones, para entender cuando ocurre un crash dentro de mi aplicación, poder tener toda la traza de código que ocurrió en ese momento e incluso tener datos sobre el sistema operativo, de pronto datos relacionados al momento preciso cuando ocurrió ese crash, ¿sí? Cantidad de memoria, CPU, tipo de dispositivo, fabricante, versión del sistema operativo, versión de la aplicación, ¿sí? Una serie de parámetros súper importantes para hacer monitoreo. Puedo hacer monitoreo de performance. Si, por ejemplo, mi aplicación muestra una lista de productos y yo sé que esa lista de productos normalmente tarda un segundo en mostrarse, cuando la aplicación empiece a tardar 2 o 3 segundos, eso me puede generar una alerta a mí para entender si tengo que revisar pues algún servicio dentro de mi ecosistema de aplicación, ¿sí? O puedo hacer alternativas como A/B testing, que es, le voy a mostrar al grupo de usuarios A una forma de visualizar la interfaz diferente al grupo de usuarios B para entender con cuál terminan usando mejor mi aplicación. Y al final me quedo con una de esas opciones, ¿sí? Eso es lo que se refiere con los temas de A/B testing. Em, Puedo tener tagueo para entender cuándo el usuario pulsó en un botón, cuándo se fue a una página, cuándo se devolvió. Puedo tener grabaciones con Smart Look de lo que el usuario está haciendo en pantalla, que también lo puedo hacer con observabilidad de Datadog. Entender, por ejemplo, si un usuario le dio clic a un botón y por mi aplicación tardar demasiado, el usuario le volvió a dar y le volvió a dar tantas veces que yo puedo considerar que el usuario se frustró o que el usuario se molestó porque mi aplicación no estaba funcionando correctamente. Eso lo puedo ver con este tipo de herramientas tipo Datadog, OpenTelemetry, Dynatrace. Es súper importante nosotros entender qué le ocurrió al usuario en esa capa de frontend y qué ocurrió en nuestra infraestructura, en nuestra arquitectura del lado del backend para poder cruzar esas informaciones y entender si hay algo que estamos haciendo mal de cara al usuario, ¿sí? Por eso es vital que los proyectos tengan alguna manera de medir, alguna manera de observar. ¿Listo? Ya por último, y con esto pues vamos terminando la sesión de hoy, por último, pero no menos importante, es los procesos, ¿sí? Cuando me refiero a procesos es cómo logramos todo eso que les mencioné anteriormente, es que tiene que haber una guía de cómo nosotros vamos a proceder para desarrollar esa aplicación, ¿sí? Y esa guía, pues yo les vengo acá a dar una aproximación de cómo nosotros en Pragma nos gusta trabajar todo ese proceso tanto inicial, intermedio como final, y es tener un track, una sección de nuestro proyecto macro que se dedique solamente a hacer el proceso de ideación, ¿sí? Y con ideación me refiero a toda la parte propia de experiencia de usuario, ideación, prototipado, pero también a la parte de arquitectura, la parte técnica, definición de eso en mínimo producto viable desde el punto de vista de arquitectura. Luego unos tracks de desarrollo, donde normalmente tenemos un ciclo de desarrollo iterativo y vamos evolucionando la solución.
Y finalmente, una parte de lanzamiento donde una vez lanzado nuestro producto, comenzamos a aplicar eso último que les dije, medir, observar y tratar de mejorar en el tiempo, ¿sí? Entonces, rápidamente, la ideación es un proceso donde primeramente hay unas tareas de divergencia y luego unas tareas para hacer convergencia, ¿sí? Nos vamos fuera em, de nuestra caja mental, por así decirlo, entendemos cómo delimitamos el problema, entendemos al usuario, abrimos las posibilidades hacia distintas formas de abordar, planteamos una visión de producto y generamos una hipótesis donde creemos esto es lo que le va a servir al usuario y lo que le va a agregar valor, ¿sí? Y con eso pues podemos seguir. Hacemos un proceso de prototipado, creamos esos prototipos, miramos cómo esos prototipos van a aterrizarse en wireframes o ya en una experiencia de alta definición. Desarrollamos todo el estándar visual para el proyecto. Muchas veces terminamos usando un sistema de diseño y ese sistema de diseño para los que vienen del mundo web con todo el tema de Atomic Design y trabajar con un enfoque basado en componentes mínimos que después se van haciendo un poco más grandes para que eso sea reutilizado en toda la aplicación y haya homogeneidad en lo que es la parte de la interfaz, ¿sí? Todo eso es un insumo que nosotros tomamos desde el punto de vista de arquitectura. No se entra como un prerequisito ese proceso de arquitectura a todos los objetivos del negocio y ahí es donde yo les decía, la aplicación sí o sí tiene que ser usada y tiene que gustar a los usuarios, pero también tiene que gustar al negocio, es decir, tiene que responder a algunas necesidades del negocio. Entonces, en esos objetivos nosotros entendemos que ellos no necesitan darle una aplicación a la gente para que compre, lo que necesitan es poder tener un canal donde de alguna forma em, em, tengan una nueva forma de vender distinta a los puntos físicos, por ejemplo, y eso implica incrementar ventas y eso implica de pronto que ciertos productos sean favorecidos desde esa experiencia de compra porque logísticamente es más fácil entregarlos a los usuarios. Entonces, ese tipo em, de objetivos, nosotros tenemos que tenerlo muy claro al momento de plantear arquitectura, ¿sí? ¿Qué más? Elementos de seguridad que haya que tomar en cuenta. Si, por ejemplo, una aplicación bancaria tienes que cubrir alguna legislación local y entender cómo esa legislación te puede impactar en el desarrollo, si me voy a integrar con otros sistemas o no, si necesito cubrir todo el ciclo de vida de los datos alrededor de donde el usuario se va a estar moviendo, si tengo alguna restricción de un proveedor de infraestructura o ya el cliente tiene algunas definiciones o algunos estándares y con todo este proceso yo realizo una salida y mi salida es mi arquitectura de solución eh, tentativa, ¿sí? Eso normalmente pasa por un proceso de contexto donde yo entiendo el negocio, pasa por un proceso de diseño donde planteo mis componentes de arquitectura y por último, un proceso de infraestructura donde esos componentes que son como más lógicos se convierten a componentes físicos, bien sea una arquitectura pues en la nube, bien sea una arquitectura on-premise en el cliente o cualquiera de las alternativas mixtas que pueden haber entre nube pública y privada. ¿Listo? Entonces, este proceso es crucial, pero uno no puede ir directamente hacia allá si no conoce todo lo que vimos anteriormente. ¿Listo? Ya viene como la etapa de desarrollo. Fíjense que, pues cuando nosotros estamos en estas etapas iniciales de carrera, normalmente nos vamos de una a desarrollar y a pensar en cuánto tiempo, pero básicamente el proceso lo que nos lleva es a que ya después de haber cubierto todos esos temas, nosotros podemos pensar en si vamos a aplicar una metodología Scrum, si vamos a tener sprint de tantas semanas, si vamos a hacer un incremento de producto en cada sprint o cada dos sprints vamos a salir a producción, si vamos a tener ciertas ceremonias de la metodología que ligamos de desarrollo, ¿sí? Lo que sí debemos garantizar en último, aunque nuestro proyecto sea abierto con metodologías ágiles donde no podemos cerrar de pronto el alcance o el tiempo, es sí darnos cuenta que tenemos que poner una iteración, que nuestro producto
tenga un entregable funcionando cada cierto tiempo, que normalmente está asociado a un sprint, y garantizar de que todos esos elementos sí se puedan desarrollar en el sprint con el control de calidad necesario, y que las salidas a producción generan un incremento de producto que es una evolución de ese producto inicial que le apunta a satisfacer algunas necesidades del usuario cumpliendo con los objetivos de negocio. Em, Listo, muchas gracias a todos los que permanecieron acá en la sesión. Básicamente ese era el contenido que les quería comentar el día de hoy, los ingredientes de valor como para poder nosotros garantizar la creación exitosa de una aplicación para un cliente cualquiera que sea. De pronto, si hay alguna duda, alguna inquietud, algo que no haya Eh, quedado pues demasiado claro, me cuenta. bueno, gracias Darry por la charla, pues muy interesante pues como toda esa visión, ese resumen tan completo, súper bueno quedó. Y pues mostraste como todo el panorama, bueno, yo creo que lo deben de haber valorado mucho pues también nuestros estudiantes. Yo voy a aprovechar a hacer dos preguntas puntuales y de pronto no sé si ahorita en el chat puede surgir alguna o el que quiera hablar pues también. Pero pues para no demorarte mucho tiempo. Yo la pregunta que tengo es que yo veo como una tendencia, al menos desde el punto de vista de Android, que ya la apuesta es por Jetpack y pues digamos que yo asocio Jetpack con también el proceso que pasa, por ejemplo, en el desarrollo web, que viene también con el tema, vos nos lo mostraste con las aplicaciones híbridas, y es en la programación declarativa, sobre todo enfocada a componentes, que vos también lo mostrabas por allá cuando hablabas de los cross-platform, que también tiene, digamos, como ese enfoque desde el diseño, que viene pues como ese Atomic Design y todo eso. Entonces, digamos como que yo lo veo es que tratan de generar, digamos, como un patrón de construcción de aplicaciones, porque independiente si es híbrida, si es nativa, si es cross-platform, vamos a tener, digamos, como ese mismo paradigma que yo aplica el contexto independiente de... Y sobre todo porque es que hay un tema que también me parece interesante con Jetpack, como para complementar la pregunta, que es Kotlin Multiplatform, que también pues como que tiene todo ese ya nos estamos saliendo de hablar como que de una aplicación móvil como tal, sino que ya vos lo mencionaste, ahí está el universo pues como de dispositivos es tan grande. Entonces no sé si vos tenés como de pronto una opinión al respecto, como eso está pasando o es simplemente coincidencia. Sí, de acuerdo. No, no es coincidencia. La verdad es que el reto de desarrollo, sobre todo con el tema de interfaz, que no era para nada homogéneo en mobile, hoy en día está mucho mejor, precisamente por la aparición de todos los temas de Jetpack Compose, de Swift UI. Las interfaces en Flutter también son, desde el punto de vista declarativas. Toda la parte de KMM que viene evolucionando también con Compose Multiplatform también es desde el punto de vista declarativo. Entonces, hay una suerte como por homogenizar todo esto de cara a no invertirle tanto tiempo a esos temas particulares que antes se construían muy a mano. De pronto los que vengan en Android nativo anterior o en iOS, de esas versiones anteriores donde eran XML o Storyboard, era súper complejo realmente mantener una aplicación bajo ese esquema, ¿sí? Entonces, lo cierto es que la movida va hacia el mundo declarativo, precisamente porque desliga lo que es la interfaz de lo que es la gestión de estados, de lo que es la lógica de negocios, y uno podría desacoplar, que eso es una de las propuestas que trae incluso Kotlin Multiplatform, es que tú puedes tener distintos niveles de adopción de Kotlin Multiplatform, ¿sí? Desarrollas capa de datos, por ejemplo, de tu arquitectura con Kotlin, desarrollas capa de negocio también con Kotlin, pero la capa de interfaz o de presentación la podrías dejar nativa si tú quisieras, pero nativa declarativa para que tenga sentido con esa arquitectura. Pero el día de mañana que tú no quieras seguir haciendo ese doble esfuerzo, porque vas a hacer una declarativa para Android y una declarativa para iOS, podrías tener declarativa Compose multiplatform
y ya te va a servir no solamente incluso para esas plataformas, sino para otras. Entonces, de alguna forma, ese desacople de la interfaz, yo creo que apenas estamos viendo como los frutos de eso. Creo que va a ser mucho más potente a futuro de cara a que verdaderamente esa capa de interfaz se pueda reemplazar fácilmente por otras propuestas que van a seguir surgiendo desde el punto de vista multiplataforma. No sé si te respondí con eso. Sí, sí, no, súper bien. Incluso pues yo lo intuía así, pues como que eso no es como, pues igual se está tratando de un estándar y es, digamos como que el mundo web y el mundo mobile casi que se están pareciendo pues mucho y de pronto están homogenizando hacia lo declarativo también. De Pero bueno, si acuerdo. quieres aprovechemos una pregunta que tiene un estudiante. Sí, Dice, si tuvieras que iniciar desde cero actualmente, ¿cómo harías tu career path para dedicarte a mobile? ¿Y cómo creo valor como desarrollador mobile? Si quieres esas dos sí. y ya para terminar, pues como también porque nos Súper, alargamos. súper esas dos preguntas. Hay un tema con mobile, es que como tiene tantas posibilidades, uno no sabe por dónde iniciar, ¿no? Yo siempre recomiendo, bien sea que no te vayas a dedicar al desarrollo mobile nativo, sí haber conocido mobile nativo, ¿sí? Porque te va a dar muchas herramientas para luego poder afrontar cualquier tipo de framework adicional. Por ejemplo, si comienzas con Flutter, que es una opción pues interesante para comenzar en el mundo de mobile, eh, con Flutter vas a poder hacer muchas cosas sin recurrir a nativo, pero también tienes la posibilidad de bajar a través de unos de platform channel, unos method channel hacia procesos de corte nativo, donde tienes más control del sistema operativo, más control de los componentes de hardware. Entonces, puede que como Flutter developer no necesites esa experiencia nativa, pero seguramente lo nativo te va a hacer mejor Flutter Developer. ¿Sí me hago entender? Entonces, en ese orden de ideas, yo exploraría las bases de desarrollo nativo modernas, quizás no las anteriores. Sí, y desarrollo moderno, te digo, es enfoquémonos en esta parte declarativa que creo que va a tener toda la fuerza en el futuro. Y luego, si exploramos las posibilidades de los frameworks, vamos a tener un mejor entendimiento de las posibilidades de lo que es las capacidades del framework y las capacidades de mobile, ¿sí? Entonces, lo más fácil de iniciar es Android si tienes ya alguna referencia de Java o comienzas de plano con Kotlin. Kotlin y Swift es algo muy, muy similar, entonces no te va a dar tanto dolores de cabeza. Eh, y plantear esa exploración nativa en Android y en iOS, como te digo, no, sin buscar ser un experto en cada una de ellas, y luego coges un framework eh, donde te sientas con comodidad, ¿sí? Yo recomiendo pues para iniciar hoy en día Flutter porque la curva es muy rápida y además lo puedes hacer más productivo, ¿no? Lo puedes sacar provecho de eso más rápidamente, ¿sí? Ahora, ¿cómo creas valor como desarrollador mobile? Yo creo que más allá de que seamos mobile o que seamos frontend o que seamos backend, es que verdaderamente nos tomemos en serio la labor de ser ingenieros de software, ¿sí? Y cuando digo ingenieros de software es que hay muchas decisiones al momento de hacer software que no son solamente conocer un lenguaje, sino conocer de patrones, conocer de arquitecturas de vista, conocer de patrones de vista, conocer los patrones GOF, conocer los principios SOLID, perfeccionar el arte de la ingeniería de software, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un buen desarrollador mobile sabe que puede orientar su desarrollo a pruebas, sabe cómo hacer pruebas unitarias, sabe utilizar herramientas de análisis estático de código, sabe cómo gestionar pruebas de pronto automatizadas con emuladores y simuladores. Y fíjate que mucho de eso no necesariamente toca las particularidades de mobile, de entender el ciclo de vida de una aplicación, de entender cómo hago yo un proceso en segundo plano. Son bases de ingeniería de software. ¿Sí? Entonces yo creo que el mejor valor que nosotros podemos dar como desarrollador con el apellido que nosotros queramos ponerle
es que nos vayamos y recuperemos esos fundamentos que de pronto se han perdido últimamente por, no quiero echarle la culpa a los videos de cero experto en YouTube de 5 minutos, pero sí se ha, digamos, como extendido la idea de que puedes forjar un desarrollador en un corto tiempo sin haber pasado por esas bases, esos fundamentos, ¿no? Entonces aprovechemos nosotros que tenemos la posibilidad de estar en academia formal, de que vemos muchas materias que tienen ese foco de orientarnos en todo el mundo de ingeniería de software y verdaderamente diferenciémonos con eso, que al final es lo que muchas empresas terminan eh, viendo, analizando con lupa para saber si es o no el candidato a elegir. Listo. Listo, muchas gracias, Larry, y a todos pues por la asistencia. Y bueno, esperamos pues más eventos con Praco. Muchas gracias. Feliz noche. Seguro. Vale, que estén todos muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.